痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。 Pese a que Naruto partió como una historia para los más jóvenes, con un elenco rondando la edad objetivo, el manga de Kishimoto nunca tuvo miedo de adentrarse en la política que rige este mundo. Ya en el arco de los exámenes Chunin se nos dejaba ver qué representaban las autoridades ninja, cómo se acercaban entre sí y qué tanto poder conservaban. Para Shippuden, la geografía toma protagónico, y con ella todo lo relacionado al gobierno del mundo shinobi, líderes, tratos, opiniones, direcciones, resoluciones. Así los niños que vieron los exámenes Chunin admirando al Hokage crecieron lo suficiente para al término de la Cuarta Guerra Ninja corroborar lo obvio. El gobierno en Naruto es horriblemente deficiente. Hay supuestamente dos autoridades máximas en el mundo de Naruto. Estas son el señor feudal, líder nacional para el país, y el Kage, líder militar para la aldea principal. No se sabe mucho sobre el inicio y fundación de los países en la serie. Es claro que estos nobles se hicieron de alianzas y contratos con ninjas para extender sus territorios. Puede que las primeras alianzas se hayan dado gracias a relaciones sanguíneas, tratos de mercado o promesas de un futuro ideal. Sea como fuere, con el pasar del tiempo cada país liderado por estos adoptó la idea de albergar una aldea militar, aldea con ninjas asociados y criados en esta, iniciándose así el gobierno de las sombras. Estas aldeas por su parte nacen con la idea de mantener un nuevo tipo de paz. El clan Senju y el Uchiha liderados por Hashirama y Madara, cansados de la guerra, se prometen perpetuar las artes ninjas al mismo tiempo que reducir las batallas. Esta aldea, ahora con hoja, se sitúa en el País de Fuego, con el patrocinio pero también el deber de protegerlo, marcando una relación de provecho mutuo. Siendo los clanes más poderosos y extensos, el ejemplo sirvió para atraer a otros clanes, al mismo tiempo que otras naciones como el rayo, la tierra, el agua o el viento crearían sus propias potencias militares. Ese es el nacimiento de las muchas aldeas ninjas, de las cuales se terminan por destacar tanto en poder como en extensión 5 de estas, cada una con su señor feudal y su kage. Ahora bien, pese a decir que hay dos autoridades máximas, el número es variable. Primero, porque el señor feudal no es alguien presente o importante, es bastante inútil. Su administración se basa en prestar tierras para el desarrollo de las mismas y poco más, pues pese a tener poder en la toma de decisiones, ningún señor feudal parece estar tan involucrado. El daimyo, como se les conoce, literalmente señor feudal, del fuego es terriblemente cobarde, siendo intimidado por Danzo, pese a ser una figura villanesca. La mayoría de decisiones las deja a terceros, y las pocas que tiene son guiadas a gusto personal, por lo que ganarte su favor puede posicionarte lo merezcas o no como líder ninja. Todos estos señores son indiferentes a la realidad presente en la serie. Durante la Cuarta Guerra Ninja, ignoran el alcance de esta, siendo el único entendimiento de la misma el hecho de que ellos están en peligro. En lo que el mundo se come dos meteoros, ellos juegan a las cartas, y por si fuera poco, la guerra y el enfrentamiento lo reciben con gusto, como un espectáculo. Tal es el caso de los exámenes Chunin, combate mortal entre adolescentes. Pero el número no solo varía a menos, pues el Hokage, aun siendo la máxima figura militar, a menudo comparte el poder con, como no, ninjas entre las sombras. Pese a no ser un título oficial, el Hokage tiene una sombra, la sombra de la sombra, una mano derecha que toma el deber de estar cuando la cabeza de la aldea no se hace presente. También está el líder de Anbu, que para Konoha fue el ya mencionado Danzo. Los Anbu son los ninjas de los ninjas, grupos asesinos despojados de identidad para trabajar desde atrás, y por tanto este líder puede no informar de todo lo que hace al Kage, lo que incluye tratos con terceros, terceros que bien pueden ser los enemigos de la aldea. Y a este ya conflicto de poderes se les puede sumar los líderes de los clanes, que al no recibir el protagonismo en las funciones principales, tal es el caso de los Uchiha, que querían ser más que policías, pueden creer merecer más y tomar el mandato a la fuerza. Ahora bien, los Kage, siendo la cara más visible de la política en Naruto, son seleccionados mediante diferentes consensos, como el aprobatorio del señor feudal, los ancianos de la aldea y los Kages anteriores. Pero la realidad es que el único requisito para hacerlo es ser el más fuerte de la aldea. Y si hubiese empate en ello, simplemente se escoge con toda razón al que no es un Uchiha. Esto de escoger al más poderoso puede en principio sonar a lo correcto, después de todo estas aldeas se sostienen en torno a la guerra. Pero la realidad es que el Kage no es ningún maestro, no transfiere su conocimiento en batalla, al menos no de forma continua. Un par de ellos, como el segundo Hokage, parecen desarrollar nuevas técnicas, y bajo sus mismos ideales tratarán de sortear los conflictos.
El principal deber de los Kages es administrativo y diplomático, razón por la cual escoger al ninja más poderoso ya resulta erróneo. Es cierto que puede coincidir que el más fuerte también sea el más sabio, tal como Hashirama o Gaara. Otros, sin embargo, no corren con la misma suerte, como el cuarto Raikage, sin duda el más fuerte, pero como líder es una bola de músculos emocional, cuyas acciones rondan entre muy reservadas o muy apresuradas, o el obstinado Tsuchikage, cuya firmeza y desconfianza le lleva a contratar al grupo terrorista Akatsuki. Poner el pueblo en manos del más poderoso es incluso contradictorio, tal es el caso de Naruto, quien en pro de la burocracia parece haberse descuidado en batalla. Los Kages deben ser ejemplos de espíritu y la voluntad de la aldea y de su gente, y técnicamente lo son, con lo bueno y lo malo que esto conlleva. Los Kages no son precisamente buenas personas, tienen defectos que sobresalen, defectos que como no han marcado a su pueblo. Un ejemplo es el cuarto Mizukage, quien hundió a su aldea en violencia y conflicto, o el segundo Hokage, que incrementó la antipatía para y de los Uchihas. Pero la peor característica de los mismos puede ser un, digamos, en exceso patriotismo. Todos se deben a su aldea, y pese a que personajes como Danzo son retratados como extremos por su idea de levantarse sobre otros pueblos, todos y cada uno, antiguos y nuevos, son en este sentido horrendos. En pro de la mejora de la aldea se cometen barbaridades. El secuestro, por ejemplo, es una práctica común, a veces encubierto y otras no. El Raikage quería el Byakugan, los ojos solo nacidos dentro del clan Hyuga, para así aumentar la fuerza de la nube. Los Uzumakis, incómodos fuera de su pueblo, también tomaban como inesquivable el deber de vivir en Konoha. La impunidad también es algo común para estos. El intento de secuestro anteriormente mencionado no llegó a más que el castigo del tío de la víctima, bajo el pretexto de evitar otra guerra, pretexto que también dará por aprobado la actuación del genocida más querido, Itachi Uchiha, y por si no fuera suficiente, es el pretexto con el que los 5 Kages, en un movimiento no muy diferente al condenado por todos Pain, se repartirán las bestias con cola, seres tan poderosos que si todos los domamos, ninguno se atreverá a usarlos. Pero el Kage que más impunidad permite es el más querido de estos, Naruto. El gobierno en Naruto no es precisamente autoritario, en su mayoría, claro, pero aún así cada uno de estos crea sus propios enemigos, pues las prácticas de estos terminan por destruir a la mayoría de sus ciudadanos. El mayor ejemplo es Akatsuki, el grupo criminal, creado por estos estados. La fidelidad casi religiosa por el bien de la misión y por ende de la aldea destruye a personas como Kisame, Itachi u Obito. El descuido a los desprotegidos da origen a los actos de Gaara o Sasuke, y la creación de pruebas y exámenes que prueben el potencial de los ninjas llevan si no a la presión de estos y a su muerte. Que puede que todos hayamos disfrutado los exámenes Chunin, pero es un evento a muerte donde los acomodados apuestan a que niño pierde. El gobierno en Naruto también es uno expansionista. Las 5 naciones principales claramente desean más dominios. Eso ha empujado al mundo a 3 guerras, pero para peor, funciona beneficiándose de las aldeas más pequeñas. Tal es el caso de la aldea de Amagakure, sitio que por su locación fue invadido y usado como campo de batalla hasta por 3 de estas naciones, resultando en como no la creación de otro gran enemigo. Incluso a futuro, cuando Konoha da su mejor cara, Jiraiya, candidato a Hokage, no temen invadir estas tierras, amenazar a su líder y herir y secuestrar a 2 de sus ciudadanos. Pero para peor, estas pequeñas aldeas son orilladas a depender de las grandes. Esto debido a no contar con sus ninjas o en otras palabras, a no tener un ejército. Las aldeas grandes tienen un monopolio de habilidades y ninjas para defender a las pequeñas. Siempre claro, dinero de por medio. Esto te hace entender por qué un grupo como Akatsuki pudo proliferar. Después de todo, ofertaban la misma violencia, sin deberse a una nación en particular. A todas luces, las 5 grandes naciones tienen un estatus que depende de una guerra fría entre estas, al tiempo que impiden que otras, las más pequeñas, sobresalgan. El gobierno en la serie del Ninja Rubio está lejos de ser perfecto, pero intenta siempre mejorar. De hecho, puede ser bastante realista y, por qué no, el más justo. Después de todo, cada uno de estos líderes trabaja por su gente, prioridad que es la primera que cualquiera pide. Para la cumbre de los Kages, reunión que en principio funciona para demostrar fuerza, reconocen haber actuado mal y aceptan el diálogo como medio de paz. La cuarta guerra se da sin segundas intenciones y permite acortar distancias, además de que es en contra de un enemigo común. Aldeas como la Niebla reconocen y se avergüenzan de su sangriento pasado. El Raikage hereda su puesto a alguien menos emocional, y Konoha de manos de Naruto abandona el prejuicio, aprende las razones tras cada villano, así comprometiéndose a en futuro ser espacio para monstruos.
exiliados y encuentros entre pares de otros pueblos. El mundo de Naruto se acerca a la modernidad, evita la violencia bien intencionada en que se sostenían y dio paso a una generación de ideas nuevas. Hay mucho en que trabajar, pues es ingenuo creer que el único enemigo del Hokage viene del espacio, y las malas prácticas como la impunidad y el abandono se siguen dando. Pero Konoha y las otras naciones ya dieron el primer paso. En honor a la verdad hay que decirlo, existe otro requisito para elegir un Kage, más aún un Hokage, y es que este debe poner la aldea por encima de su propia vida. Es justo decir que con fallas o no, estos son líderes honorables que aun habiendo rechazado los ideales de sus aldeas, llegan a reconciliarse con estos, sanar sus resentimientos y encontrar en el pueblo y su gente una familia a la cual proteger, aun a costa de su físico o su psique. Todos los Kage sienten el deber de sacrificarse por la siguiente generación. Cada Hokage se ha puesto al frente ante amenazas que le superan, y es que estos llegan al entendimiento de que el puesto en que se hallan no es para presumir o ponerse encima de otros, es para guiar y ayudar a quienes lo necesiten. En conclusión, el gobierno en Naruto está lleno de errores. Estos errores los persiguen por generaciones, y principalmente nacen de la necesidad de mejorar y crecer como nación. Son así errores con buena voluntad tras de sí. Estos gobiernos descuidan a la gente, se expanden constantemente, y se aprovechan de la debilidad de personas y naciones, pero también son gobiernos que entienden la posición en que se encuentran, que se arrepienten de su pasado y que trabajan por un futuro más unido. Están aún lejos de la paz soñada, pero con una nueva generación que se comunica mejor, están bien encaminados.